ponemos para grabar y grabamos la presentación. Bueno, bien, acá dejamos, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué dice esa frase? Dice, si asterisco, que es una operación cualquiera, si asterisco es cerrada en A, en un conjunto A, entonces P asterisco Q pertenece a A, ¿sí? Es mentira solo si asterisco es cerrada en A y P asterisco Q no pertenece a A. ¿Está? Eso es lo que dice la frase, me parece medio un trabalengua. ¿Está? Bien. Vamos a ver cómo la analizamos. Primero entonces vemos los conectivos. Esperen que se agrega más gente. Primero entonces vemos los conectivos. ¿Sí? Acá en este caso, ¿sí? Tengo un condicional, un sí entonces, está completito, no le falta nada. Un solo sí, ¿sí? Que en este caso es un bicondicional. Y tengo una conjunción, una i, ¿sí? Que la vemos ahí marcadas. Y además tengo ahí esa parte que dice es mentira, ¿sí? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué cosa sería es mentira? Una negación. Claro, exactamente, ¿sí? Es mentira va a ser una negación, ¿sí? Pero ¿qué cosa estoy negando con es mentira? Lo anterior, la conjunción anterior. Exactamente, ¿sí? Estoy negando, si asterisco es cerrada en A, entonces P asterisco Q pertenece a A, ¿sí? Todo eso es lo que está negado. En este caso es como una negación que yo lo puse al final y no al principio, ¿sí? Y fíjense que tampoco utilicé la palabra no, ¿está? Es decir, no siempre una negación se simboliza como no, ¿sí? En este caso lo pusimos como es mentira, ¿sí? Y después voy a hacer otro comentario más de la negación. Entonces acá ya identificamos a todos los conectivos que voy a tener, ¿sí? ¿Cuántos conectivos tengo? Acuérdense que la negación no conecta dos cosas, o sea que no lo cuento, ¿sí? Tengo el entonces, el condicional, el bicondicional y una conjunción, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, ¿sí? O 5, no, perdón, 4 proposiciones simples, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas proposiciones. ¿Sí? En este caso yo voy a tener solamente 2. Y ahora vamos a ver cómo las analizamos. ¿Por qué? Porque yo tengo, tengo la proposición P, que dice que asterisco es cerrada en A, y tengo la proposición Q, que es P asterisco Q pertenece a A. ¿Sí? Con esas dos proposiciones yo puedo simbolizar toda esa frase, ¿sí? Que parece muy larga. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera, asterisco cerrada en A es P, ¿sí? P asterisco Q pertenece a A va a ser Q, ¿sí? Después aparece de vuelta P, porque yo estoy diciendo asterisco es cerrada en A, ¿sí? Y al final me aparece P asterisco Q no pertenece a A, ¿sí? ¿Cómo la puedo simbolizar a esa proposición? Como no Q, ¿sí? Me está diciendo lo contrario a Q, ¿sí? No Q, ¿quién sería? Que no pase Q. Y bueno, que P asterisco Q no pertenezca a A, ¿sí? Que es lo que dice ahí. Entonces, ¿cómo quedaría simbolizada esa oración? Y ahí lo tengo, ¿sí? Tengo la negación. ¿Se acuerdan que la negación, si bien en la frase está al final de la oración, en realidad yo estoy negando la oración anterior, ¿sí? Sería no P entonces Q, sí solo sí,
P y no Q. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? No, asterisco cerrado, no, si asterisco es cerrado en A, entonces P asterisco Q pertenece a A, sí, solo sí, asterisco es cerrado en A y P asterisco Q no pertenece a A. ¿Sí? Ahí queda simbolizada entonces la oración de arriba. ¿Hasta acá venimos bien? Bueno, pasemos ahora a hacer la tabla de verdad. ¿Sí? Esta oración la vamos a hacer de una forma y después la oración anterior yo la voy a explicar haciendo la tabla de verdad de otra manera que también es válida y ustedes eligen la que más les conviene. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos la simbolización de la tabla de verdad? Tenemos entonces la frase simbolizada así. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que ver y darle los valores de verdad, es decir, tengo que ver todas las posibilidades entre las proposiciones que aparezcan. En este caso, como aparecen P y Q solamente, yo voy a tener 4 posibilidades, que son las que vimos, ¿sí? Las 2 verdaderas, una verdadera y otra falsa, falsa verdadera y las 2 falsas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la tabla de verdad? Y bueno, es muy parecido, hay un orden que hay que hacer, ¿sí? Y es muy parecido a lo que es matemática, ¿sí? Lo primero que se hace son las negaciones, ¿sí? Lo primero que hay que hacer son las negaciones. Después tengo que hacer lo que está entre paréntesis, ¿está? Una vez que tengo lo que está entre paréntesis, tengo corchetes, lo que está entre corchetes y así, ¿sí? Eso se sigue manteniendo la prioridad. Después se hacen la conjunción y la negación, ¿sí? Primero se hace la conjunción y la negación y después se hacen los condicionales y bicondicionales, ¿sí? Ese es el orden. Entonces, en este caso, ¿qué hago primero? Primero hago lo que está entre paréntesis, ¿sí? Que es P entonces Q. ¿Cómo hago? Y bueno, para eso me tengo que fijar la tabla de verdad del condicional, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan, la tabla de verdad del condicional, lo tengo acá, es falso cuando la primera era verdadera y la segunda era falsa. Después era todo verdadero, ¿sí? ¿Con qué sigo? ¿Sí? Lo niego. Después sigo la negación. ¿Pero qué niego? Niego el condicional. ¿Por qué? Porque esa negación que está ahí está afectando a todo el entre paréntesis. Y ese paréntesis está representado por el condicional, ¿sí? Entonces yo tengo que cambiar el valor de verdad a la tabla del condicional, que es la que hicimos recién, ¿sí? Entonces, cuando el condicional es verdadero, pasa a ser falso cuando lo niego, ¿sí? Y cuando es falso pasa a ser verdadero, ¿sí? Ven que se cambia el valor de verdad de la tabla, ¿sí? ¿Qué sigo? Y bueno, ahora puedo negar Q, ¿sí? Voy para el otro lado. Niego Q, que es lo primero que tengo que hacer por orden de prioridad, ¿sí? ¿Qué estoy negando? Estoy negando Q, o sea que estoy negando esta columna, ¿sí? Cuando Q es verdadero, no Q va a ser falso, y cuando Q es falso, no Q va a ser verdadero, ¿sí? Entonces la columna me queda esta de ahí, ¿sí? Q era verdadero, falso, no Q va a ser falso, verdadero, ¿está? ¿Cómo sigo? Y bueno, ahora tengo que hacer el I, la conjunción, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago esa tabla de verdad de la conjunción? Y bueno, tengo que ver qué está uniendo. En este caso está uniendo P con Q, con no Q, perdón, ¿sí? O sea que tengo que hacer esta columna, la columna de P, con la columna de no Q, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, la conjunción, ¿sí? El I, era verdadero solamente cuando las dos proposiciones que conectaban eran verdadero, ¿sí? En este caso, eso ocurre en el segundo renglón, en donde no Q es verdadero y P también es verdadero, ¿sí? Todos los demás, aunque sea uno de los dos, va a ser falso, por lo tanto, la conjunción también es falso, ¿sí? Y finalmente, ¿qué hago? Y bueno, tengo que hacer el sí solo sí, ¿sí? ¿Cómo hago el sí solo sí? Y bueno, tengo que ver qué es lo que está uniendo. En este caso está uniendo la negación del paréntesis con la conjunción, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que agarrar esas dos columnas y con esas dos columnas y la tabla de verdad del sí solo sí que vimos antes, tengo que hacer esta tabla de verdad, ¿sí?
Si ustedes se acuerdan, el sí solo sí era verdadero cuando las dos eran verdaderas o cuando las dos eran falsas, ¿sí? Todos los demás eran falsos. Entonces, vamos a ver. Esta columna con esta columna, ¿sí? Falso, falso, el sí solo sí va a ser verdadero. Verdadero, verdadero, el sí solo sí va a ser verdadero. Falso, falso, el sí solo sí también es verdadero. Falso, falso, el sí solo sí va a ser verdadero. ¿Se entiende cómo se va llenando? Y ahí estaría resuelta la tabla de verdad, ¿sí? Fíjense que no importa el valor de verdad, si P o Q son verdaderas o falsas, esta oración siempre es verdadera, ¿sí? Cuando una oración de este estilo es siempre verdadera, uno dice que es una tautología, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las dos proposiciones que está separando son lógicamente equivalentes, es decir, dicen lo mismo. Eso significa que sean lógicamente equivalentes. Si la tabla de verdad me hubiese dado todo falso, uno dice que tengo una contradicción, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las dos frases que separa son contrarias, es decir, uno dice una cosa y la otra dice todo lo contrario, ¿sí? Bien. Bueno, antes de contestar esto, vamos les voy a mostrar cómo sería la tabla de verdad de la proposición anterior, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, yo tenía P y Q, entonces R, ¿sí? Tengo eso, ¿sí? ¿Cómo es la otra forma de hacerlo? Que es exactamente igual a esta, pero a mí, por ejemplo, me resulta un poquito más fácil. Me gusta más, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hago? Bueno, a diferencia del anterior, yo ahora lo que hago es hacer barritas, ¿sí? Que separe a los conectivos y las proposiciones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que ver todas las posibilidades, ¿sí? Nosotros vimos que si yo tengo una sola letra, bueno, las posibilidades son dos, P y Q, ¿sí? Perdón, verdadero o falso. Si yo tengo dos proposiciones o dos letras, ¿sí? Yo voy a tener cuatro posibilidades. Dos verdaderos, no, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, ¿sí? Y si yo tengo tres, ¿cuántas voy a tener? Y bueno, vamos a ver, ¿sí? Recién dijimos, bueno, si yo tengo dos, vamos a suponer que tengo P y Q, pueden ser las dos verdaderas, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa, ¿sí? Ahora, para todas estas combinaciones, la proposición R puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántas combinaciones voy a tener? Y bueno, si acá tengo cuatro, con estas cuatro, esta puede ser siempre verdadera. Verdadera, 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 ¿sí? Pero también puede ser falsa, ¿sí? O sea que yo voy a tener cuatro posibilidades más, ¿sí? Con R siempre falso, ¿sí? Y esto se repite. P va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Y Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Es decir, yo voy a tener 8 posibilidades, ¿sí? Y ahí, ahora fíjense que me quedó también, digamos, esta es como una regla memotécnica para permitirme tener todas las posibilidades sin que me falte ninguna y sin que me sobre ninguna, ¿sí? ¿Cuál sería esa regla? Bueno, a una de ellas, a cualquiera, en este caso me quedó Q, pongo verdadero, falso, verdadero, sí, una y una. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? A otra de ellas le pongo dos verdaderos y dos falsos. Dos y dos, dos y dos. Y a la última, 4 y 4, ¿sí? Esto puede ser como yo quiero, ¿sí? Es decir, esta columna puede estar acá, pero esta columna tiene que estar acá, ¿sí? Eso es indistinto y ustedes lo hacen como quieran. Pero bueno, tienen que seguir esa metodología. Bien, ¿cómo sigo ahora? ¿Qué tendría que hacer yo? Y bueno, lo primero que tengo que hacer es lo que está entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué une lo que está entre paréntesis? Esta columna con esta columna, ¿sí? O sea que yo con estas dos columnas hago la del medio, ¿sí?
voy a la tabla de verdad del I, de la conjunción. El I era verdadero cuando las dos eran verdaderas y todos los demás eran falsos. Entonces me fijo. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. ¿Sí? Falsa. Esta va a ser verdadera. Esta falsa. Esta falsa y esta falsa. ¿Sí? Me queda así. ¿Está? Y ahora, ¿cuál tengo que completar? Y bueno, me faltaría esta de acá. ¿Sí? ¿Cómo la completo? Y bueno, ¿qué está uniendo ese condicional? Este condicional, ¿qué está uniendo? Está uniendo todo este paréntesis con esto, ¿sí? ¿Quién representa el paréntesis? La I, ¿sí? La tabla que hicimos. O sea que con esta columna y esta columna voy a tener que hacer esta columna del medio, la columna del condicional. ¿Cómo lo hago? Me tengo que acordar de la tabla del condicional, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, era siempre verdadero, salvo que la primera sea verdadera y la segunda era falsa, ¿sí? Entonces me fijo. Verdadero, verdadero, verdadero. Perdón. Verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Acá tengo un verdadero, falso, ¿sí? Por lo tanto va a ser falso. Después, como el primero es falso, el condicional siempre va a ser verdadero, ¿sí? Y ahí, esto sería la tabla de verdad de la frase que vimos al principio, ¿sí? Que tengo una sola posibilidad de que sea falsa, que cuando esa frase va a ser falsa. Y bueno, cuando P y Q son verdaderos y R es falsa. Es la única posibilidad, ¿sí? ¿Quedó claro? Esa es otra forma de hacer las tablas de verdad, ¿sí? Ir de a pasos, como vimos en la presentación, o haciendo la tablita esta con las columnas, ¿sí? Ustedes elijan la que más quieran. Seguimos. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa si tengo más variables, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades voy a tener? Nosotros recién vimos que, voy a anotar, ¿sí? Vimos recién que si yo tengo una proposición, yo voy a tener dos posibilidades, ¿sí? Va a ser verdadera o falsa. Si yo tengo dos proposiciones, yo voy a tener cuatro posibilidades, ¿sí? Las que dijimos bien. Verdadero, 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 falso, falso, las que están ahí, ¿no? Si yo tengo tres proposiciones, lo vimos recién, yo voy a tener 8 posibilidades, ¿sí? Lo que vimos recién. A ver, si yo tengo 4 proposiciones, ¿cuántas posibilidades voy a tener? ¿Cuántas les parece? Si yo le agrego una proposición más. 16 es 2 a la n. Exactamente, 16 posibilidades, ¿sí? Exactamente, eso es lo que yo quería que deduzcamos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo n posibilidades, ¿sí? Yo voy a tener 2 a la n, perdón, si yo tengo n proposiciones, yo voy a tener 2 a la n posibilidades, es decir, voy a tener 2 a la n renglones. ¿Está? Obviamente nosotros nunca vamos a hacer una que tenga más de 3 proposiciones, porque si no sería, estamos todo el día haciendo verdaderos y falsos. ¿Sí? Y también hay que estar bien atentos cuando uno simboliza por estas cosas, ¿sí? De ver si uno es lo contrario a lo otro, ¿sí? Porque eso me facilita a la hora de hacer la tabla de verdad. No es que si yo, por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, a P asterisco Q no pertenece a A, no, en vez de ponerle no Q le hubiese puesto T, ¿sí? No estaría del todo mal, ¿sí? Obviamente así está mejor, pero de la otra forma no estaría del todo mal, pero yo ahí tendría 3 letras, es decir, en vez de tener 4 renglones, tendría 8 renglones para hacer, ¿sí? Entonces, el análisis previo de las oraciones y ver si alguna proposición es la contraria a la otra para negarla, ¿sí? Me permite a mí evitar hacer el trabajo después cuando tengo que hacer la tabla de verdad, ¿sí?
Bien. Vamos a pasar ahora a otro tipo de oraciones, ¿sí? Y vamos a ver este ejemplo, ¿sí? X es un número positivo, ¿sí? Al principio definimos, bueno, ¿qué es una proposición? Puedo decir verdadero o falso. Ahora yo les digo, ¿esta oración es verdadera o es falsa? ¿Qué me dicen? No sé cuánto vale X en realidad. No, yo no puedo decir si es verdadero o falso hasta que no sepa el valor de X, ¿sí? Entonces, este tipo de oraciones se llaman funciones proposicional. Justamente, ¿por qué? Porque dependen de una o unas, ¿sí? Pueden tener más de una variable, ¿sí? Como dijo el compañero, hasta que yo no sepa quién es X, yo no voy a decir si esto es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, para X igual a 3, ¿esa es verdadera o falsa? Y ahí me pueden decir que sí, es verdadera. ¿Por qué? Porque 3 es un número positivo, ¿sí? Ahora, si X es menos 8, y esa oración va a ser falsa, ¿sí? ¿Cómo se simboliza ese tipo de oraciones? Y bueno, al igual que las... Bueno, esto ahora en un ratito vamos a hablar del universo, ¿sí? La vamos a simbolizar, como dice ahí abajo, ¿sí? Al igual que una función matemática, ¿sí? Para indicar que es una función, yo voy a tener que hacer la letra P y entre paréntesis indicarle de qué variable depende, ¿sí? En este caso de X. Puede ser P de X e Y, de X e Y Z, ¿sí? Puede haber varias, pueden depender de varias variables, ¿sí? Y entonces, en este caso, P de X, ¿qué representa? Y bueno, X es positivo o, como dice ahí, X mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Y el universo? ¿Qué es el universo? Y bueno, es el lugar en donde vive esa variable, ¿sí? Ahí yo les di como ejemplo dos universos. El primer universo son los pares. ¿Qué significa eso? Que X no puede ser cualquier número. Solamente va a ser un número par, ¿sí? Y el universo, o menos 6, menos 8, 6 y 50. Es decir, X no va a poder ser cualquier número, sino números que pertenezcan a ese conjunto, ¿sí? En este caso, si yo digo P de menos 6 es falsa, P de menos 8 es falsa, P de 6 es verdadera y P de 50 también es verdadera, ¿sí? ¿Para qué sirve el universo? Y bueno, sirve para lo que vamos a definir ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a complicarlo un poquito más. Si yo ahora les digo, todos los números son naturales, o algunos números son irracionales, ¿sí? Y les digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? Todos los números son naturales, ¿es verdadero o es falso? ¿Qué me dicen? Es falso. ¿Por qué es falso? ¿Sí? Porque los números irracionales no son naturales. Bueno, pero ahí ya ustedes están suponiendo que yo estoy hablando de todos los reales, por ejemplo, o que yo estoy hablando de los irracionales, ¿sí? Acá es donde empieza a cumplir un papel fundamental el universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo, todos los números son naturales, y el universo es este conjunto, ¿sí? Menos 6, menos 8, ¿qué puse? 56 y 12, esa oración es verdadera. ¿Por qué? Porque todos estos números son naturales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuál es la función del universo? Entonces, este tipo de oraciones vienen asociadas también con un universo, ¿sí? Lo mismo que yo digo, bueno, algunos números son irracionales, ¿sí? Si yo estoy en este universo, esa oración, ¿cómo es? Falso. Falsa. ¿Por qué? Porque ninguno de estos números es irracional, ¿sí? Ahora, si yo tengo acá algún irracional, por ejemplo, si yo hubiese puesto raíz de 2, ahí esa oración pasa a ser verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque basta con que uno de los elementos del universo sea irracional para que esa oración sea falsa, ¿sí? A diferencia de la primera, que tiene que pasar para todos los elementos, ¿sí? Si yo digo todos los elementos son irracionales, en este conjunto también es falso. ¿Por qué?
porque el único racional es 2, todos estos no lo son. ¿Sí? Entonces, ¿qué le agregamos acá? ¿Qué le agregamos a esa frase? Y bueno, le agregamos lo que vamos a llamar cuantificadores lógicos. ¿Sí? Es decir, el todos y el algunos son los que se llaman los cuantificadores lógicos, que indican cantidad. ¿Sí? ¿Cómo se simbolizan esos cuantificadores? Yo voy a tener el cuantificador universal, que es el para todos, o el todos de arriba, ¿sí? Y se simboliza de esa manera, para todo x, p de x, ¿sí? En el caso de un cuantificador universal es la oración de arriba, todos los números son naturales, en ese caso, p de x sería x es natural, ¿sí? X es natural, ¿sí? Entonces, yo esa frase la simbolizaría de esta manera. Para todos los x, es decir, para todos los números, son naturales. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo cuantificador que vamos a ver o que existe? Es el cuantificador existencial. ¿Sí? Que es un existe. En este caso, ¿cómo se simboliza? Bueno, con una E al revés. ¿Sí? Existe x, q de x. La oración de abajo es un existencial, ¿sí? Y en ese caso, entonces, q de x sería x es irracional. ¿Sí? Bien. Y yo lo simbolizo de esa manera. ¿Cuándo son verdaderos o falsos? Bueno, eso es lo que estuvimos hablando hace un ratito, ¿sí? Los cuantificadores universales son verdaderos cuando para todos los elementos del universo que pertenecen al universo hacen que la proposición, en este caso P de X, sea verdadera, y el cuantificador existencial basta con que haya un elemento para que haga que, en este caso, Q de X sea verdadero para que sea verdadero, ¿sí? El cuantificador existencial me define un subconjunto del universo que es el subconjunto o el conjunto de los valores de verdad, ¿sí? O el conjunto de validez. ¿Cómo se define el conjunto de validez? Y bueno, son todos los valores que hacen que la proposición sea verdadera, ¿sí? En el ejemplo de recién, ¿sí? En el conjunto de validez sería solamente raíz de 2, ¿sí? Porque era el único irracional, ¿sí? Bien, bueno, depende del universo, ¿sí? Y ahora sí, acá terminamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quedó con alguna duda de algo?